Hola a todos, bienvenidos de nuevo a Respuestas en 5 minutos. Hoy vamos a estar respondiendo a la pregunta ¿qué es el pecado imperdonable? Sabemos que en la palabra de Dios, en la Biblia, en principio todo pecado en arrepentimiento es perdonado por Dios. Sin embargo, Jesús nos hace una advertencia contra un pecado que no será perdonado ni aquí ni en el futuro, ni ahora ni en el futuro. Por lo tanto, debemos tomarnos su advertencia en serio y en todo caso averiguar a qué se está refiriendo. Fijaos, os invito a que vayamos al texto en el cual Jesús mismo nos dice, o nos habla, mejor dicho, sobre el pecado imperdonable. Lo encontramos en los 3 evangelios en realidad, pero os invito a ir a Mateo capítulo 12, vamos a leer el versículo 31. Por lo tanto os digo que a todos se les podrá perdonar todo pecado y toda blasfemia, pero la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada a nadie. La blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada a nadie. Se ha intentado dar contestación a qué es esta blasfemia, cuál es este pecado que no es perdonable, y algunos han dicho que quizás serían pecados que podemos considerar muy graves. Pecados como el asesinato, pecados como por ejemplo el adulterio, pecados como robar, pecados como... Ocurre que en la Biblia hay personas que han caído en estos pecados y que han sido perdonados, sin ir más lejos. El rey David cometió adulterio con Betsabé y asesinato con Urías. Sin embargo, sintió un genuino arrepentimiento y fue perdonado. Por lo tanto, no podemos pensar que el pecado imperdonable sea un tipo de pecado, vamos a decir así, más grave que otro tipo de pecado. Así que el pecado imperdonable no puede ser este tipo de cosas. ¿Cuál es el contexto bíblico en el que encontramos las palabras de Jesús? Bueno, pues vamos a leerlo. Vamos a leer los versículos del 22 al 24, se encuentra en el mismo capítulo que hemos dicho, el capítulo 12, versículos del 22 al 24. Fijaos lo que dice. Un día le llevaron un endemoniado que estaba ciego y mudo y Jesús lo sanó, de modo que pudo ver y hablar. Toda la gente se quedó asombrada y decía, ¿no será este el hijo de David? Es decir, el Mesías, aquel que tenía que venir a salvarnos de nuestro pecado. Pero al oír los fariseos dijeron, este no expulsa a los demonios, sino por medio de Satanás, príncipe de los demonios. Bueno, vemos a Jesús obrando un milagro en el Espíritu, por medio del Espíritu Santo, y vemos a unos fariseos que tienen luz suficiente, es decir, que tienen testimonio suficiente para ver que Jesús realmente es el Mesías y que rechazan al Mesías. Así que, ¿cuál es la blasfemia? En una blasfemia siempre hay comunicación, bien puede ser hablada, bien puede ser escrita. La gran blasfemia de estos hombres fue decir que lo que Cristo estaba haciendo en el poder del Espíritu Santo en realidad era obra de Satanás. Tenían testimonio suficiente, más que suficiente, para saber que Jesús era el Cristo, que Jesús era el Mesías, que Jesús era mi Salvador, era tu Salvador, su Salvador, si hubieran querido. Y sin embargo achacaron sus obras, en última instancia las obras del Espíritu Santo de Dios, al poder de Satanás. Así que aquí vemos el gran pecado de estos hombres. Pero en última instancia, fíjate, porque este pecado solo se puede dar en personas que han rechazado la obra del Espíritu Santo. Es imposible que alguien que ha sido rescatado por Dios mismo blasfeme contra Dios. Por tanto, en última instancia, el gran pecado, el pecado imperdonable, el pecado que no se nos va a perdonar a ninguno, es que rechacemos la obra del Espíritu Santo, que digamos no a la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, que digamos no a la obra de Cristo en la cruz, que digamos no a la salvación que Dios nos ha dado por medio de la obra de Cristo en la cruz, aplicada en los corazones por el Espíritu Santo. Es evidente que este pecado no lo cometen los creyentes verdaderos. Los creyentes verdaderos pueden llegar a decir cosas que no sean adecuadas y de hecho a veces las decimos. Pero también es cierto que habrá un genuino arrepentimiento. Por tanto, el gran pecado, el pecado imperdonable, la blasfemia contra el Espíritu Santo es precisamente el rechazo de la obra de ese Espíritu Santo. Un rechazo continuo y persistente
de la obra del Espíritu Santo. Espero que en esta noche ese no sea tu caso, que en esta noche realmente no solo entiendas que Jesús es el Salvador del mundo, sino que aceptes en tu vida que Jesús es tu Salvador. La semana que viene, si el Señor lo permite, nos volvemos a encontrar en Respuestas en 5 minutos. Hasta entonces, un abrazo.